Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. La gente le preguntaba qué debemos hacer. Él les contestaba: el que tenga 2 capas, que dé una al que no tiene, y el que tenga de comer, haga lo mismo. Vinieron también cobradores de impuestos para que Juan los bautizara. Le dijeron: Maestro, ¿qué tenemos que hacer? Respondió Juan: no cobren más de lo establecido. A su vez, unos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué debemos hacer? Juan les contestó: no abusen de la gente, no hagan denuncias falsas y conténtense con su sueldo. El pueblo estaba en la duda y todos se preguntaban interiormente si Juan no sería el Mesías. Por lo que Juan hizo a todos esta declaración: yo les bautizo con agua, pero está por llegar uno con más poder que yo, y yo no soy digno de desatar las correas de su sandalia. Él los bautizará en el Espíritu Santo y el fuego. Tiene la pala en sus manos para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en sus graneros, mientras que la paja la quemará en el fuego que no se apaga. Con estas instrucciones y muchas otras, Juan anunciaba la buena nueva al pueblo. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El tercer domingo del tiempo de Adviento, el Espíritu es el Espíritu de alegría. Por eso el tercer domingo de Adviento salió del morado y debe encontrarse en el color rosado. Palabra de Dios hoy es tomada de San Lucas, capítulo 3, versículo 10 al 18. Y así, hermanos y hermanas, estamos a mitad de camino de este tiempo de preparación. Es un retiro Adviento para la celebración del día de Navidad. Apenas, ya tú lo sabes, quedan cerca de 9 días para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, eso marca para nosotros también las misas de aguinaldo. Estas misas de aguinaldo que nos hacen despertar temprano en la mañana antes de que salga el sol para ejercitar, hermanos y hermanas, y practicar ese estar despiertos antes del amanecer y estar ya en sintonía con las cosas de Dios. Por eso es motivo de alegría. El tercer domingo del tiempo de Adviento trae un mensaje de esperanza, como siempre el Adviento, de preparación para la Navidad. Pero debemos ya estar en ese gozo, hermanos y hermanas. Debemos tenerlo ya espiritualmente en nuestras vidas. De hecho, la lectura que utiliza hoy la liturgia para nosotros es de la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículos 4 al 7. Y escucha esto: hermanos, estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres. Que vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca. Nada os preocupe. Ahí estamos, nos está inspirando Pablo como lo hizo con la comunidad de los filipenses. Por lo tanto, hermanos y hermanas, esta alegría es porque estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Estamos cumpliendo, hermanos y hermanas, con el llamado de prepararnos dignamente, espiritualmente, sobre todo para el nacimiento de Jesucristo el Señor. Hoy la clave, la habrás visto, hermanos y hermanas, está en ese ¿y nosotros qué debemos hacer? Esa frase nos va a guiar a nosotros. Esa pregunta la contesta Juan el Bautista. Esa pregunta es para nuestra instrucción. Esa pregunta es para que nosotros la pongamos en práctica, la respuesta. ¿Y nosotros qué hacemos? De todas formas, el mensaje queda, hermanos y hermanas, reducido a esto: que vuestra conversión sea sincera. Así que de esas dos cosas vamos a estar hablando en meditación y reflexión hoy en este tercer domingo del tiempo de Adviento. ¿Qué debemos hacer? Y la conversión sincera, ¿de qué trata para yo poderla realizar? La fuerza que tenemos hoy, hermanos y hermanas, es esta: la salvación no está reservada para algunos elegidos, sino que la salvación se ofrece a todos, hermanos y hermanas, y tú y yo estamos incluidos en la salvación que viene a traer nuestro niño Dios en Navidad.
Hermanos y hermanas, ¿qué debemos hacer? Pregunta la gente. Esta gente que se acercaba a la predicación de Juan el Bautista, que era una de arrepentimiento y de perdón de los pecados a través de aquel bautismo. La gente que seguía a Juan el Bautista era la gente sencilla, la gente pobre, la gente humilde, la gente enferma, hermanos y hermanas. Esos son los primeros que hoy preguntan en el versículo 10 qué tenemos que hacer. ¿Qué debemos hacer? También preguntan los cobradores de impuestos, hermanos y hermanas. Dice el versículo 12, ¿qué debemos hacer? Preguntan los soldados. En el versículo 14, pues por lo tanto, hermanos y hermanas, si así habla la palabra de Dios hoy, buscando sabiduría para hacer las cosas correctamente ante los ojos de Dios, tú y yo hoy debemos de preguntarnos también en examen de conciencia, ¿qué debemos hacer? Una de las cosas que señala Juan el Bautista, hermanos y hermanas, acerca de lo que tenemos que hacer, está claro en este mismo capítulo 3 de San Lucas, pero en un versículo que no está incluido en el texto evangélico de hoy, pero está en el contexto y por lo tanto no lo podemos obviar. Mira lo que dice el versículo 8 del capítulo 3 de hoy. Produzcan los frutos de una sincera conversión. Ahí está la respuesta. ¿Qué debemos hacer? Producir los frutos, hermanos y hermanas, de una verdadera conversión. Lo ha dicho claro, hermanos y hermanas. Estemos conscientes, hagamos ese principio. Son criterios, ¿verdad?, que menciona Juan el Bautista, aunque no lo detalló, como hemos visto, pero ese es el principio que nos tiene que guiar. Vamos a producir los frutos de una sincera conversión. Hoy, por el otro lado, Juan el Bautista lo que hace es que nos detalla exactamente, hermanos y hermanas, qué son esos frutos de la sincera conversión. Algunos de ellos, ¿verdad? Porque Juan el Bautista no los describe todos, y con los que él señala que son los frutos de la sincera conversión, pues son más que 2 o 3. ¿Qué es la sincera conversión? ¿Qué se supone que sea lo que nosotros hagamos para recibir las bendiciones de este Cristo que nos nace en Navidad? Simplemente es esto, hermanos y hermanas, cambiar nuestra propia mentalidad por el modo de pensar y el modo de obrar de Dios. Ahí está. Eso se traduce en cumplir la voluntad de Dios. Si mi modo de pensar, si mi modo de actuar es distinto a la voluntad de Dios, este es el momento, esta es la oportunidad que yo debo de elegir para que ese modo de pensar sea coherente con la vida de cristiano, con la vida de bautizado, con mi vocación cristiana, con la llamada a la santidad, a la perfección, en el cumplimiento de la voluntad de nuestro Dios. Lo que Juan señala hoy, hermanos y hermanas, en resumen, son obras de justicia, son obras de caridad, justicia, lo correcto, justicia, lo equitativo, hermanos y hermanas, caridad, cuestión de la empatía y de yo ponerme, hermanos y hermanas, en los zapatos de aquel prójimo que está en la necesidad. La gente, hermanos y hermanas, que pregunta qué hay que hacer, son los pobres. Y tú y yo nos podemos identificar con los pobres de ese tiempo. Pobres no solamente porque no tienen dinero, pobres porque están en una situación de miseria, no solamente material, sino también espiritual. Míralo desde ese punto de vista. Son también aquellos que llamaban los cobradores de impuestos, hermanos y hermanas, que tú y yo los conocemos a través de Zaqueo, que era jefe de cobradores de impuestos, a través de Mateo, Leví, a quien Jesús llamó, y era cobrador de impuestos. Esta gente tenía una etiqueta, una reputación, hermanos y hermanas, devastada. Eran corruptos, lamentablemente, eran pecadores públicos, por eso le llamaban publicanos. Su reputación era lamentablemente de pillos, eran de ladrones, de apoderarse injustamente, hermanos y hermanas, de los bienes del prójimo, de enriquecerse cobrando de más para así ellos poder cobrar, además de los impuestos. O sea que esta gente, hermanos y hermanas, tenía una reputación lamentablemente lastimada, lacerada y herida. Los soldados, que pueden ser soldados romanos, que pueden ser soldados hasta judíos, porque los judíos también tenían soldados. Los soldados romanos eran paganos, hermanos y hermanas. Se conocían muchos de ellos, no todos, pero había soldados romanos que eran violentos.
había soldados romanos que eran malvados, que abusaban de su poder. Estos son los que están viniendo. Estos son los que están captando el mensaje de Juan el Bautista a tiempo de arrepentirse, de convertirse, de pedir perdón por los pecados, de hacer la voluntad de Dios. Están respondiendo y Juan no tiene reproches, que es una de las bendiciones y motivos de alegría que vemos hoy, hermanos y hermanas. Por eso es que decimos que la salvación no está reducida a un grupito de los santos, de los buenos, de los que siempre hacen todo bien. Está abierta, es amplia, es acogedora también, hermanos y hermanas, para aquellos cuyas vidas está lacerada por el mismo pecado. Ese es el objetivo de Juan el Bautista, y el objetivo de Juan el Bautista no es otra cosa que la misión y la voluntad de Dios para todos nosotros. Así que, hermanos y hermanas, ¿qué es lo que vemos aquí nosotros? Juan el Bautista no tiene de ninguna forma un reproche para estos hermanos. Juan el Bautista lo que hace es que le anuncia la buena noticia, y la buena noticia no es otra cosa más que la salvación. No es momento de reproche, no es momento de señalamientos, no es momento de enfatizar el castigo, no es momento de enfatizar el infierno. Es momento de enfatizar salvación, lo bueno, lo que te vas a ganar en la presencia de Dios, la obra de Dios en ti. Juan el Bautista así lo menciona prácticamente en el último versículo que tenemos hoy en reflexión. Con estas instrucciones y muchas otras, Juan anunciaba la buena nueva al pueblo. Así que si estamos decididos a convertirnos y hacer lo que tenemos que hacer con una sincera conversión, es porque tú y yo hemos entendido que lo que se nos está transmitiendo es bueno. Es la buena noticia que lleva a la salvación. Por lo tanto, está ofrecida a todos y tú y yo estamos ahí. Si se lo ofreció a los publicanos de aquel tiempo, si se lo ofreció a los pobres de aquel tiempo, si se lo ofreció a los soldados de aquel tiempo, pues también, hermanos y hermanas, a nosotros. ¿Por qué? Porque se trata de todo aquel que está buscando ser justo cuando en algún momento fue injusto. Está buscando a aquellos que no tienen caridad y ahora sienten que deben de amar al prójimo y hacer algo por el prójimo. Juan, hermanos y hermanas, no los condena. Si no los condena, hermanos y hermanas, es porque Juan sabía algo muy interesante que también lo practicó nuestro Señor Jesucristo. No todo el mundo es 100% malo. No todo el mundo es 100% pecador. Siempre hay una esperanza, y al viento de esperanza, de que hay 1% de algo bueno en la persona. Hay 1% de la gracia de Dios en la persona que se desvió. Hay en la persona todavía, hermanos y hermanas, una semilla de hijo de Dios, de hija de Dios, y por eso tenemos que abrir las puertas para cada uno de ellos. Y eso, hermanos y hermanas, se transmite en los gestos y en la actitud de Juan el Bautista en este momento, que está predicando y atrayendo gente precisamente para la salvación. Juan veía que el pecador era pobre, como dijimos ahorita. El pecador muchas veces es presa, hermanos y hermanas, de un sistema, del sistema del mundo, de la mentalidad del mundo, de los criterios del mundo, de los principios del mundo. Mucha gente cae en el pecado, y tú y yo hemos caído en el pecado, y es verdad que si lo hicimos voluntariamente caímos en el pecado. Pero también está el punto de que el sistema, si yo lo elijo, si yo lo llevo a mi corazón, a mi alma, el sistema del mundo, el espíritu del mundo sin Dios, es un sistema que me hace víctima, hermanos y hermanas, que me confina, que me tiene en cautiverio, que me hace presa. Juan el Bautista veía eso en los pecadores. Son presas de un sistema en el cual están intentando sobrevivir y lamentablemente han caído en lo malo, porque están intentando salir de su situación. Y el pobre, por salir de su situación, puede ser que elija lo incorrecto. Aquel que está buscando pues progresar y tener prosperidad económica, pues, se metió en un negocio que es de corrupción. Aquel que está buscando pues tener su salario como soldado, pues está abusando de su poder. Todo esto por elección propia, pero también es porque el mundo, hermanos y hermanas, se mueve en esa sintonía. El mundo nuestro es el mundo de Dios. El mundo nuestro es el mundo de los principios de Dios nuestro Padre. Por lo tanto, eso, hermanos y hermanas, por lo menos vamos a entender que eso que hemos dicho hasta ahora es lo que resume los versículos 10 al 14 de hoy. Eso es motivo de alegría.
Eso es motivo de bendición. ¿Y sabes por qué? Porque cuando yo lo leo me identifico con eso. No veo que es para otros, veo que es para mí. Porque esa condición, esa situación la puedo tener yo. No solamente la condición de pecado, sino que puedo tener el deseo y la intención de convertirme, de transformarme, de que mi conversión sea sincera, de que estoy buscando la respuesta correcta para aquello de que se supone que yo haga. Ahora, hermanos y hermanas, la segunda parte también de la palabra de Dios hoy es bien interesante y está en los versículos finales, que son los versículos 15 al 18. Juan el Bautista, hermanos y hermanas, es una persona bien coherente y tú y yo lo sabemos. Juan el Bautista no solamente era coherente, sino que era sincero. Juan el Bautista conocía cuál era su misión, cuál era su función y respetaba el rol de otros. Por eso es que Juan el Bautista respeta lo que Jesucristo viene a hacer y no intenta hacerlo por él. Por lo tanto, Juan el Bautista le asegura a todo el mundo que está allí que yo no soy el Mesías, yo soy el precursor del Mesías, porque Juan tiene cosas que parecen ser del Mesías esperado. Él lo aclara en el versículo 15 de hoy. El pueblo estaba en la duda y todos se preguntaban interiormente si Juan no sería el Mesías. Por lo que Juan hizo a todos una declaración. Eso es bueno verlo, hermanos y hermanas. Juan el Bautista se mantiene en su sitio, sabiendo que lo que yo estoy haciendo es intermedio. Lo que yo estoy haciendo son unas etapas. Esto lo lleva a feliz término el Mesías. Así que eso nos sirve a nosotros también de saber que Juan es intermediario y nos lleva hacia Jesucristo el Señor. La declaración de Juan es importante porque tiene que ver con el bautismo, hermanos y hermanas. El bautismo que tú y yo tenemos no es el mismo bautismo el cual utilizaba Juan el Bautista allí, en aquel momento, como precursor del Mesías. Escucha lo que dicen los versículos 15b al 18. Yo les bautizo con agua, pero está para llegar uno con más poder que yo, y yo no soy digno de desatar las correas de su sandalia. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Tiene la pala en sus manos para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en sus graneros, mientras que la paja la quemará en el fuego que no se apaga. Eso es un mensaje bien importante que tú y yo tenemos que entender en esta etapa del tercer domingo del tiempo de Adviento, ya tan cerca de conocer el nacimiento de Cristo, particularmente en nuestro corazón, espiritualmente en esta Navidad. En el tiempo del Antiguo Testamento no se bautizaba, hermanos y hermanas. Bautizar es un movimiento que ocurre en los tiempos del primer siglo de nuestro Señor Jesucristo. Bautizar simplemente significaba sumergir en las aguas, hermanos y hermanas. Sumergir en las aguas y sacar de las aguas es un proceso de limpieza. Así se ve el bautismo. Sumergir al hombre viejo, sumergir a la mujer vieja, que viene con la suciedad, si así lo podemos decir, que viene con la contaminación, que viene con la impureza, la miseria del mundo, en esas aguas, y sale como una criatura nueva, un hombre limpio, una mujer limpia, un hombre nuevo, una mujer nueva. En esos términos es que se puede hablar de ese bautismo. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, era necesario para el bautismo la conversión personal. Y Adviento nos llama a esa conversión personal. Juan el Bautista, hermanos y hermanas, hace un énfasis bien grande en la superioridad del bautismo en el Espíritu Santo de Dios, que ya pertenece al Mesías, que pertenece a Jesucristo, que es lo que tú y yo vamos a celebrar. Él hace un énfasis bien grande, la superioridad del bautismo de Jesucristo, que es con Espíritu Santo y fuego. Es algo que yo tengo que buscar, hermanos y hermanas, algo que yo debo de hacer para conquistar y tenerlo, y si lo tengo, renovarlo en el nombre de Dios. Todo comienza, hermanos y hermanas, con la conversión.
Todo comienza con la conversión, tanto el bautismo de Juan como el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Pero solo Jesús da el bautismo en el Espíritu Santo. Motivo de alegría, y hacia eso yo quiero ir. Pero el bautismo de Jesús, hermanos y hermanas, es un bautismo en el Espíritu Santo si ha quedado marcado el comienzo a través de una experiencia espiritual que transfigura la vida de la persona. Eso es otra de las cosas que yo tengo que hacer. Y si estoy bautizado con vida sacramental en el nombre de Jesucristo, el Señor y de la Santísima Trinidad, lo importante es que ese bautismo, hermanos y hermanas, lo veamos marcado con un comienzo de que yo he tenido una experiencia espiritual, yo he sido transformado, transfigurado y mi vida es distinta. Eso es una de las cosas que tenemos que hacer. El bautismo con agua de Juan el Bautista, hermanos y hermanas, no es suficiente y no basta para erradicar o para extirpar la raíz misma del mal. No basta. Había tiempos, hermanos y hermanas, donde la gente bautizaba con agua a los niños y hasta buscaba unos padrinitos para bautizar a sus hijos con agua. Porque los bautismos se hacían una vez al año cuando venía el sacerdote en caballo hacia las comarcas. Eso ya ha pasado, ya el acceso a bautizarse es importante, todavía queda gente que lo hace, pero ese bautismo con agua, hermanos y hermanas, a pesar de que hay una buena intención con lo que se está haciendo, a veces cae en la superstición, pero lo que tenemos que entender es que ese tipo de bautismo que no es sacramental no es suficiente, no es en el Espíritu Santo y fuego, no es suficiente para erradicar el mal, que es lo que está buscando Jesucristo el Señor. Por eso es que decimos que el bautismo de Jesucristo, ese bautismo en el Espíritu Santo y fuego, es una ocasión de una experiencia del Espíritu que iniciará una transformación en mi vida. Es bueno contar con el Espíritu Santo de Dios. Bautismo poderoso, hermanos y hermanas. Fuego, un fuego que por el bautismo que yo he recibido me quema, hermanos y hermanas. Un bautismo que yo tengo que entender que si está obrando en mí me convierte. A la misma vez que me convierte, me purifica en lo más profundo de lo que yo soy como persona, en lo más íntimo. Nuestro bautismo cristiano, hermanos y hermanas, saca su fuerza no solamente del compromiso del bautizado. ¿Lo tienes? Puede ser que tú tengas el compromiso de bautizado. Muy bien. Y de ahí sacas fuerza para enfrentarte a todas las cosas del mundo. Pero no se reduce a eso, sino que, hermanos y hermanas, el bautismo del Espíritu Santo y fuego de Jesucristo el Señor saca fuerzas de mi compromiso y también se fundamenta en que es un don de Dios, una gracia de Dios, que sin yo merecerlo, me la obsequia en su gratuidad. Eso es motivo de alegría y eso es motivo también de gozo para todos nosotros. Ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Es un día de mucha alegría, de gozo, de decir, estamos listos, vamos para lo que nos falta y vamos a recibir todas estas bendiciones de nuestro Señor Jesucristo con este nacimiento, con esta natividad celebrada con su verdadero sentido. Bendición para mí, bendición para mi matrimonio, bendición para mi familia, bendición para mi asamblea cristiana, mi iglesia, mi comunidad. Bendición para todos, que no podemos perdernos. ¿Cómo concluimos hoy, hermanos y hermanas? Y brevemente, la conclusión de hoy la vamos a sacar del versículo 17, que Jesucristo, el Mesías, tiene la pala en sus manos para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en sus graneros, mientras que la paja la quemará en el fuego que no se apaga. Importante ese versículo, la conversión, hermanos y hermanas, sincera, a la que Juan el Bautista nos llama hoy, también Jesucristo nos llamó. Esa conversión es un cambio de conducta más que un cambio de ideas mentales, de creencias que tenemos en la cabeza. Piensa en eso. Más que cambiar la mentalidad, aquí el pensamiento muchas veces nos rige en la conducta. Es cuestión, hermanos y hermanas, de transformar la conducta de cada uno de nosotros. Es la transformación de una situación vieja en una situación nueva. Piensa qué cosas hoy día yo tengo que son viejas, alejadas de Dios, no de los caminos de Dios.
piensa en que eso viejo tiene que ser transformado, ya sea como papá, como mamá, como esposo, como esposa, como sacerdote, como monja, como lo que sea, hermanos y hermanas. Algo viejo en mí que tengo que salir de eso, porque esa conducta repetitiva no me lleva a ningún sitio, no tengo beneficios, no me da resultados. Examen de conciencia. Atrás, con toda esa conducta vieja, vamos a poner la conducta nueva de la conversión sincera, que es la que trae la salvación para todos nosotros. Convertirse, hermanos y hermanas, es actuar de manera evangélica. Y tú y yo estamos expuestos todos los días a conocer los criterios del Evangelio porque lo meditamos y lo reflexionamos. Este programa es bíblico, este programa es de la palabra de Dios y lo hemos reducido a eso para que nos ayuden. Hay otras cosas, otras catequesis que tenemos que ir a ellas, que tenemos que participar para aprender más. Pero aquí nos enfocamos en la palabra de Dios. Y por lo tanto, convertirse, hermanos y hermanas, es prácticamente hacer lo posible por actuar de la manera que Cristo nos enseña, de los principios que Él quiere para nosotros, de que ese creer yo lo sigo a Jesucristo y lo pongo por práctica. Eso es lo importante ahí. Esto no es cuestión, hermanos y hermanas, de mirar y volver atrás. Esto no es cuestión de ir el 24 de diciembre a la solemne misa. He visto que han puesto al niñito, al niño Dios en pañales, al Dios en pañales, y fui por allí, lo miré y me marché. Hasta ahí llegó todo. Oh, hermanos y hermanas, entonces Cristo nació en el pesebre de la parroquia, de la iglesia, pero nació en ti, nació en tu corazón, es mucho más. No es mirar a Jesús, la imagen del bebé en pañales del Cristo niño, y volver atrás. Es mucho más, es ir hacia adelante con Él. Es llevarnos al Señor que nace en mi corazón, porque la meta de la conversión no es ver el nacimiento en la iglesia durante la misa, es llegar a Dios fuera de allí, es encontrarnos con Dios fuera de allí, es que Dios esté conmigo fuera de allí. Esa es la meta para todos nosotros, porque de lo contrario, todos los años celebramos Navidad, iremos a ver al niño en el pesebre de la iglesia y ahí se queda todo. Según Juan el Bautista, hermanos y hermanas, la conversión exige, en ese versículo 17, aventar la parva. ¿Qué es aventar la parva para nosotros? Saber seleccionar y elegir. Eso es conversión sincera. Salgamos hoy, hermanos y hermanas, con esta palabra, llenos de ser selectivos y de elegir lo que me conviene, lo que no me conviene. No elegir el pecado, no elegir el desvío, no elegir el negar la fe, no elegir aquello, hermanos y hermanas, que desdice y pone en bochorno y en escándalo mi vida cristiana como hijo de Dios. Ser selectivos es importante. Eso es lo que tenemos que hacer también. Reunir el trigo. ¿Qué significa Juan el Bautista con esto? ¿Qué mensaje nos puede decir? Es ir a lo más importante y no quedarse en las ramas. Eso es lo que tenemos que hacer. Ir a la profundidad, no a lo superficial. Adentrarnos. Entrar, hermanos y hermanas. Buscar hasta el fondo las cosas de la fe, las cosas espirituales, las cosas de Dios. El que no lo hace, el que se queda superficialmente y exterior, va a tener un problema entre el interior y el exterior y es incoherente. Eso es lo que hay que evitar. El que no lo hace, su vida será inconclusa, porque no ha concluido muchas cosas. Tú no puedes dejar cosas inconclusas como cristiano. Eso es lo que significa ese, hermanos y hermanas, trigo que hay que reunir. Es ir a lo más importante. No te quedes en las ramas. Y finalmente, hermanos y hermanas, quemar la paja. ¿Cómo lo podremos entender en este tiempo de Adviento? Pues fácil, hermanos y hermanas. Echar por la borda lo que es inservible, aquello que nos inmoviliza. Tienes que tener una actitud sincera de que me di cuenta de algo que no es conveniente, entiérralo, sal de él, estímalo como basura,
no vuelvas a ese camino, porque eso inmoviliza en términos de qué, de mi proyección como cristiano, de mi proyección como hijo de Dios. Así que es importante, hermanos y hermanas, hacerlo, estar dentro de ese aspecto. Finalmente, hermanos y hermanas, ¿qué debemos hacer? Gloria a Dios por esta pregunta. ¿Qué debemos hacer tú y yo? Hermanos y hermanas, nuestros gestos, los tuyos y los míos, nuestras acciones, hermanos y hermanas, deben manifestar en un testimonio concreto que somos gente justa. Vamos a dar ejemplo de que en nosotros está la justicia, como un esposo, como una esposa, como un padre, como una madre, como un hijo, como una hija, como un hermano, como un feligrés de la Iglesia Católica, como un sacerdote. Que seamos justos en nuestra proyección y en lo que hacemos, no solamente de palabra. Que nos conozcan por el respeto, hermanos y hermanas, que te conozcan a ti por el respeto hacia los demás, por el respeto a Dios, por el respeto a las cosas de Dios y por nuestro propio respeto, que yo me respeto a mí mismo. Que nos conozcan por la solidaridad, que no veo invisible a los demás, que no les paso por encima, que no los tengo en cuenta, que estoy consciente de lo que pasa en los demás, me identifico, tengo empatía, me pongo en sus zapatos, en su situación para ayudarlos, que haya esa solidaridad, que haya coherencia cristiana, hermanos y hermanas, que fue uno de los debates muchos que vimos en el tiempo ordinario, con los fariseos que no eran coherentes, de doble vida, de que el interior no reflejaba el exterior, hermanos y hermanas. Echar a un lado la hipocresía, ¿verdad? Eso es la incoherencia. No podemos vivir dentro de esos aspectos. Que haya coherencia en nuestra vida cristiana, evitar el escándalo, el abochornar nuestra fe, hermanos y hermanas. Eso es grave y hay que hacerlo. Y sobre todo, hermanos y hermanas, demostrar nuestra voluntad de paz. ¿Qué tenemos que hacer? Mostremos al mundo nuestra voluntad de paz, que no venimos en son de guerra. Se nos ha enviado como gente de paz, con bandera blanca. No enfermemos a los demás, no maltratemos a los demás, no escandalicemos a los demás, no llenemos a los demás de cosas negativas. Venimos en son de voluntad de paz, hermanos y hermanas, como mensajeros de Dios. Una paz que yo he experimentado, una paz que yo quiero que tú experimentes. Dejarnos, sobre todo, hermanos y hermanas, invadir por el Espíritu de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Déjate invadir por un Espíritu de Dios que lo has recibido en ese bautismo de fuego y Espíritu Santo, en esa confirmación con los dones y los carismas del Espíritu Santo. Déjate invadir. Invadir quiere decir que tomó posesión de todo, de mi mente, de mi cuerpo, de mi corazón, de mi alma, de mi espíritu, de mi fuerza, de todo cuanto yo soy. Por lo tanto, hermanos y hermanas, Dios nos llama. Amén. Estamos siendo llamados por Dios. Esa es la parte de Dios. Esa es la parte que Dios hace. ¿Cuál es mi parte, hermanos y hermanas? Hacer todo lo posible por ser elegido. Y hoy se ha resumido eso ¿en qué? En tener una conversión sincera delante de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos y hermanas, por la palabra de Dios que siempre nos llena de bendición, nuestras fuerzas, lo que somos delante de Dios, y nos anima a seguir con alegría. La iglesia hoy nos somete, hermanos y hermanas, a un salmo que no es precisamente un salmo, es el interleccional que está en Isaías 12. Precisamente Isaías 12 es estupendo para leerlo, tiene solamente 6 versículos, lleva por título el himno de los rescatados por el Mesías Jesucristo que nos nace en Navidad. Tenemos que cantar llenos de gozo ese himno. Oremos al Señor. Amén y amén. ¿Ves cómo hemos empezado ya a vivir el espíritu digno de la Navidad y al Señor de nuestra Navidad? Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana
Otra vez, nuevo evangelio y predicación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te va a ir bonito, hermanos y hermanas, garantizado, pero sobre todo será bendecido.